aclaremos eso, ¿no? Porque claro, no estamos diciendo que para estar en el Señor, en día del Señor, en día, entonces sábado, no sé, vamos a ser unos detenidos y responsables en todo lo demás. No, estamos diciendo que del Señor nunca nos salimos. Que sabemos anteponer y priorizar primeramente al Señor. Y que si es para ti día del Señor, día de comunión con Él, día de establecer contacto permanente con Él, día de oración, día de saberle y día de andar correctamente delante de su continua mirada, entonces puedes cualificar y calificar para un día de aprovisionamiento, de prosperidad sobrenatural de Dios. ¿Tú lo crees? Dale el aplauso y decirle que este sea un día de reposo para mí. Un día tuyo continuo, venga para mí, Señor. Y algo que nos hace pensar a veces a nosotros que pueda acaso suceder esto, pero termina sucediendo, es lo que sigue diciendo que aún, aunque era el tiempo y aunque estaban con Jesús y Jesús los estaba guiando, ¿sí?, a campos sembrados y estaban en el Señor, era el día del Señor, día de reposo, aún así todo, tuvieron necesidades, tuvieron hambre. No te tiene que sorprender, ¿sí?, la prueba y la necesidad y el hambre, porque aparece el hambre y aparece la necesidad para que yo me glorifique en ti y en tu necesidad, dice el Señor. Por eso, por ejemplo, aparecen a veces las enfermedades, para que el Señor de toda sanidad se glorifique en tu sanidad. Por eso aparecen los problemas, para que en eso sea glorificado el Hijo del Hombre. Da el aplauso y decirle: gracias, Señor, por mis necesidades, porque me conducen más a ti y me conducen más a la senda de la prosperidad. Tuvieron hambre y cuando sintieron necesidad, hermanos, llegaba puntualmente el momento de prosperar, el momento de extender la mano, el momento de las oportunidades. Ya estaba ahí. A veces se piensa que cuando llega la escasez, cuando llega el hambre, llegó justamente todo eso que se está diciendo ahora y declarando, y no llegó en verdad lo contrario a eso, que es lo que en verdad llegó, sabiendo que el justo por la fe vivirá, y no andamos por vista. Si vos ves necesidad, no es porque llegó la necesidad, llegó la oportunidad de prosperar. Dice que los momentos de crisis son momentos de oportunidades. Me acuerdo que se repetía mucho eso en el 2001. ¿Te acuerdas la crisis del 2001? No sé si fue en el 2001 o el 2002 que nosotros venimos para acá. Por ejemplo, te lo digo. Cuando hay crisis, cuando hay necesidad, no es tiempo, ¿sí?, de echarse a la fuga, de dejar al Señor. Sí, es tiempo de contenerse, de mantenerse y saber que algo el Señor va a hacer. Porque tuvieron hambre. Y cuando tuvieron necesidad y el entorno era el propicio y era el momento adecuado y estaban en el Señor como tenían que estar y era el tiempo señalado, llegó el momento de que ellos tenían que, versículo 1, este capítulo 12, tenían que comenzar. Es tiempo de comienzos. Y hay que estar orando, hermano, por eso, por comienzos e iniciaciones, emprendimientos nuevos. Sí, Dios nos quiere hacer gente de emprendimientos. El Señor quiere que abramos nuestra cabeza y busquemos y preguntemos al Señor y recibamos de Él la sabiduría, ¿sí?, para comenzar cosas. Ellos comenzaron. Llega, hermano, un tiempo, que es el tiempo de prosperar, en el cual el Señor quiere hacer algo que sonaba ayer en este lugar, sin saber que tanto iba a ir por ahí el mensaje. Al final terminábamos en eso, algo que se ha dicho bastante este último tiempo, y le decíamos al Señor que esta pasara a ser, en cuanto a su gracia, una iglesia de emprendedores. Y te lo pongo más financieramente, una iglesia de empresarios que emprendan empresas. Alguien diga amén. En estos días hablaba alguien conmigo
una hermana, querida, amada hermana, ha llegado a ser muy amada en poco tiempo, que se le ve realmente como muy cascoteada, muy llena de dificultades de todo tipo. Yo estuve en su casa, la visité hace un tiempo y vi la necesidad en la cual vive, por lo menos la humildad, no digo necesidad, saco eso. Y vieron estos días, sí, a contarme un problema que estaba teniendo con sus hijos. El problema era que ella, según la óptica y la medida de sus hijos, estaba dándole a Dios más en ofrendas y en diezmos de lo que ella podía y debía. Entonces eso le estaba trayendo un conflicto, que se estaban de alguna forma queriéndose apropiar sus hijos del cobro de la pensión, jubilación o lo que fuera. Hablamos del asunto y yo le dije, bueno, mira, tenés que ser amorosa, tenés que ser paciente, porque ellos no saben, no entienden, pero de alguna manera el Señor se va a estar glorificando porque no estás sembrando en saco roto cuando le estás dando al Señor. Yo de ninguna manera le podía decir como siervo del Altísimo, decirle, no, pará, no le des tanto a Dios, porque se iba a negar la fe y los principios bíblicos. Yo tenía que dejar eso así tal cual estaba. Y le dije, decime, aún en lo que ya está pasando, en cuanto a esa relación que Dios puede ahora empezar a tener ante la mirada de sus hijos como testigos, en eso que está pasando, que se está diciendo que vos te estás despojando en demasía de tu economía para darle al Señor, yo te pregunto, y yo estuve en la casa, ya te dije cómo era, ¿te está faltando algo? Y yo en ese desafío de fe, ¿no?, que sé que mi Dios es fiel y no va a permitir nada, me dice, pastor, usted no sabe, de uno y de otro lado permanentemente me llegan cosas a mi casa. Cuando me he quedado sin dinero, pero además quiero que ore por mí porque tengo un sentimiento de que voy a hacer un nuevo emprendimiento y voy a tener mi empresa. Y vive en un barrio humilde, en una casa de bloques a la vista y de techo liviano. Y yo digo, Señor, tremendo esto. Y le digo, déjame orar. Y oramos. Y le pido a mi Dios, que es tu Dios también, que haga eso que seguro Él va a hacer y quiere hacer. Y le digo, Señor, hacelo para que sea vista tu gloria. Y los que ahora contradicen a esta mujer, luego te alaben por verla, no solamente sustentada sin dinero, viendo cómo gente de todas partes le trae aún lo que ella suponía que ya no tenía y se le había terminado, sino que en este deseo, en este sentimiento que le bajó del cielo de hacer un emprendimiento nuevo y empresarial, Señor, prosperala para que tu nombre sea glorificado y los más incrédulos pasen a ser crédulos, creyentes. Da el aplauso, aleluya. Es tiempo de comenzar cosas, pero precisamos esa guía de Dios. Decirle, Señor, guíame por campos sembrados, guíame a lo que tengo que hacer. Sí, nosotros como padres, ayer veíamos en el coche con mi señora hablando un poco de posibilidad inversora que uno de nuestros hijos quiere hacer. Y mirando, evaluando y pensando para ayudar un poquito en eso, porque somos padres de nuestros hijos. ¿Sí? Pero no deteniendo ese ánimo, ese deseo de emprendimientos inversores. Hermano, cuando uno no malgasta y sabe administrarse, puede tener la semilla inicial de siembra para ver luego grande cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Lo cierto, hermano, es que nosotros podemos ver muchas cosas, pero precisamos que el Señor, y atrévete a esto, a creerle a todo esto que Dios está hablando, y no lo dejes caer en saco roto, porque Dios te está hablando. Atrévete a decirle, Señor, guíame a campos sembrados, guíame. ¿Por dónde? ¿A dónde? Norte, sur, este, oeste, esto, aquello, lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Y aclaro, hermano, que en el Señor para emprendimientos, para comenzar, y lo veo a la luz de esta palabra, hermano, no se necesita nada. Alcanza con la fe, que es más preciosa que el oro y la plata, porque estos no tenían nada. No, tenían muchísimo. Tenían a Jesús, era el tiempo,
estaban en día del Señor. Cuando tuvieron hambre no negaron, no se apartaron. Sí que tenían y mucho. Y querido hermano, déjame decirte que vos tenés mucho. Aunque digas no tenés nada, solamente decirle: Señor, guíame a dónde y qué y de qué manera tengo que hacer. Nosotros tenemos un Dios sabio. Recuerdo en el Antiguo Testamento que en el tiempo de cierto rey, dice que hubo inventiva, capacidad de inventar. Aún hicieron maquinarias y cosas, casi podemos decir tecnológicamente y técnicamente hablando, nuevas. Porque nosotros no estamos llamados a hacer copia, sino a ser gente que inicia cosas nuevas. En todo caso, que nos copien a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios no te está cambiando un poquito la cabeza? ¿Se acuerdan el jueves pasado que hablábamos de los pensamientos, del mundo de los pensamientos, de la azotea de uno, la cabeza de uno? A veces es la cabeza de antes, ¿no? De Egipto, de la esclavitud. Yugo, 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 trabajo, 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 y bueno, un salario mínimo a veces, y bueno, a pasarla a lo mejor que se pueda. Y esa es una mentalidad que Dios quiere remover. Porque la mentalidad de ellos no cabía lo que ellos ahora, ¿qué? Comenzaban a hacer. ¿Lo habían hecho antes? No creo. Hermano, oremos, porque aún lo que nadie ha hecho, nosotros tendremos la inventiva de Dios para comenzar a hacer nuevos emprendimientos. ¿Y qué más Dios quiere que eso también? Porque Dios ve la necesidad, primero, vio el hambre de ellos y quiso saciarlos. ¿Qué quiere más el Señor? Justamente como veíamos ayer, que seas aliviado de tanto trabajo para tan poca remuneración, que trae tanto afán y tanta ocupación y tan poca disposición de tiempo, y que dejes de ser un empleado a un empleador, un empresario con más tiempo. ¿Para qué? Versículo 29 del capítulo anterior, capítulo 11, para que puedas pasar a servir al Señor, a llevar el yugo de Dios. Y que vos teniendo todo, lo tengas tanto y no solo para ti, sino como de quien se va a hablar un poquito más adelante en esta misma prédica, ¿sí? Lo tengas tanto no solo para ti, sino como también David tuvo, no solo para sí, sino para el reino de Dios, para la casa y el templo de Dios que ni él mismo habría de ver porque lo habría de construir Salomón su hijo. Pero porque nosotros estamos y estemos, hermanos, en día de reposo, y ya que hablamos de David, sigamos hablando de David, y estemos como él, con un buen y dispuesto corazón para el Señor también por esa razón quiere traer recursos a nuestras vidas, porque sabe que no los vamos a acaparar. Maldito el que acapara el grano, dice la palabra. No los vamos a acaparar. Vamos a recibir especial y primeramente, como David también tenía y nosotros también, el corazón en la casa y en las cosas de Dios, vamos a recibir recursos para darle recursos a la casa de Dios, al reino de los cielos. Digan amén. Dale el aplauso y decirle: sí, Señor, yo quiero, Señor, traer recursos a tu reino. Aleluya. Y para esto, y ya que hablábamos de David, salteamos un poquito, capaz que luego volvemos para atrás donde habíamos quedado. David, ¿qué hizo? Versículo 4. Entró en la casa de Dios. Hermano, para prosperar hay que entrar en la casa de Dios, en las cosas de Dios.